de 0 centígrados. En términos de la toxicidad de los elementos o sustancias o de los hidrocarburos presentes en el derrame de petróleo, en nuestra situación problema, primero nos encontramos con el metano, que su estado de agregación es gaseoso. El metano no es tóxico, sin embargo, tiene un punto de inflamación muy alto. Su temperatura de autoignición es de 537 grados centígrados y tiene unos límites de explosividad de porcentaje en volumen en el aire de 5 a 15%. En sí no es una sustancia que sea tóxica para la salud, pero podría ser muy dañino para el medio ambiente, ya que es muy inflamable y podría dañar el ecosistema cerca del río, cerca del río de San Juan. El siguiente elemento es el benceno. El benceno, en comparación con el metano, tiene niveles altos de toxicidad. Respirar mucho benceno puede causar la muerte, puede causar problemas respiratorios también. Su punto de inflamación es también otra vez altamente inflamable. Tiene una temperatura de autoignición muy alta, de 498 grados centígrados. Tiene límites de explosividad en porcentaje en volumen en el aire de 1.2 a 8%. Entonces el benceno no solo es una sustancia tóxica para la salud, tanto de las personas que están tratando de separar el petróleo del río, como para la fauna que vive cerca del río y en el río. Y además de eso también podría ser muy peligroso para el medio ambiente, ya que es una sustancia muy inflamable. Y por último tenemos el ciclopropano. También tiene niveles altos de toxicidad porque su nivel de volatilidad es bastante bajo, lo que sea más tóxico cuando está en fase de vapor. También es un gas inflamable y tiene una temperatura de autoignición no tan alta como las otras dos sustancias, el benceno y el metano, y es de 187 grados centígrados bajo cero. Y ahora, hablando en general sobre los problemas de la toxicidad, en la mayor parte de los hidrocarburos totales del petróleo no se conoce específicamente la toxicidad, y realmente los efectos que se conocen en la salud están basados en compuestos o productos derivados del petróleo, pero no del petróleo en sí. Sin embargo, se conoce que algunos componentes de los TPH pueden ser nocivos y afectar la sangre, el sistema inmunitario. Algunos órganos internos también pueden irritar la piel y los ojos, y también pueden afectar a la respiración, como en el caso del benceno. Y por otro lado, hay aceites minerales que no se consideran tóxicos e incluso se usan en alimentos. Entonces, en general, lo que podemos concluir sobre la toxicidad de los hidrocarburos es que en su mayoría son bastante tóxicos y también son muy inflamables. Entonces puede generar muchos problemas para la fauna y la vegetación del río de San Juan y de los lugares cercanos de este. El agua potable es aquella adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. Para que el agua sea potable, es decir, para que podamos consumirla, debe ser limpia, pulcra, inodora, insípida, sin partículas que la hagan turbia. Además, debe tener minerales tales como sólido, yodo, cloro en las cantidades adecuadas. Para consumir el agua debemos potabilizarla, sacarle las impurezas por medio de filtros sucesivos. Luego deben eliminarse los microorganismos que pudieran existir con el cloro y otros agentes purificadores, y se la somete a rigurosos análisis antes de liberarla al consumo. Este será un proceso que seguramente el gobierno de Nuevo León va a tener que aplicar para poder hacer el agua del río de San Juan potable, porque el agua de los ríos es natural, pero después de haber sido expuesta al derrame de petróleo, pues vamos a tener que volver a hacer experimentos y volver a tener para checar la solubilidad del agua y estar seguros de que ya es potable, y para ver que no haya efectos secundarios para nadie que tome de esa agua.
En términos de los efectos que tiene el derrame de petróleo en el río de San Juan, con el agua del río de San Juan, pues primero vamos a hablar de los elementos químicos que son afectados con el derrame de petróleo. Para empezar, el agua potable cuenta con oxigenantes que cuando hay un derrame de petróleo son removidos por los oxigenantes del petróleo, lo cual puede hacer que el agua se vuelva tóxica y deja de ser potable, afectando a todo ser vivo que beba de esa agua. Un grupo de personas experimentó los efectos de oxigenantes provenientes del petróleo con animales y se dieron cuenta que puede afectar el riñón, el hígado y el sistema nervioso central. Todos estos efectos son de exponerse a niveles de oxigenantes provenientes del petróleo a largo plazo. También la gente que arregla los derrames de petróleo son más vulnerables a tener daños como irritación de la piel y los ojos, problemas respiratorios, neurológicos y un incremento en estrés. Todo esto fue basado en el experimento. Todo el mundo tiene derecho a tener accesibilidad de agua potable y libre de químicos peligrosos, por lo cual debería de haber leyes en todos los países que no permitan poner refinerías de petróleo cerca de los ríos o lagos, ya que puede afectarlos y a toda la fauna y vegetación que habita a sus alrededores. También todos los países necesitan garantizar que el agua que le proporcionan a su población es saludable. Para hacer eso necesitan examinar el agua para que pase las evaluaciones específicas de cada país, que sería más fácil si todos los países funcionaran bajo normas fundamentales. El derecho humano al agua y sanitación son reconocidos a nivel internacional como los responsables de que todas las personas del mundo tengan accesibilidad a agua potable y también que vivan bajo ciertos niveles o estándares de sanitación. En lo general, mi grupo y yo no creemos que los derechos del agua han sido respetados en el río de San Juan, ya que el gobierno mexicano demoró mucho en tomar acción para separar los hidrocarburos del río San Juan. Sin embargo, mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que no sabemos los riesgos que le van a ocurrir al agua del río de San Juan por el haberse expuesto al derrame de petróleo que ocurrió, por lo cual no sabemos con claridad cómo la fauna y la vegetación va a ser afectada en los alrededores del río de San Juan a largo plazo. Lo único que sabemos el derrame de petróleo toma mucho tiempo para poder ser separado, es un proceso largo y que cuesta dinero que el gobierno de México va a tener que pagar para poder separar los hidrocarburos del río de San Juan. Con lo que hemos investigado en los avances pasados, sabemos que las fuerzas intermoleculares de los hidrocarburos son fuerzas de London y fuerzas de dipolo-dipolo, y en cambio el agua forma puentes de hidrógeno. Lo cual quiere decir que no toma mucha energía separar moléculas de hidrocarburos, y en cambio separar moléculas de agua es bastante difícil porque requiere más energía, por lo cual en la situación problema es más fácil separar el hidrocarburo del agua que el agua de los hidrocarburos. Para esto ya existe un sistema que se llama, como lo menciona su nombre, un separador de hidrocarburos, lo cual facilita la extracción de hidrocarburos del agua, y esto puede ser una posible solución de cómo lo puede manejar la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de los hidrocarburos, ya que estos como no requieren mucha energía, separarlos es más fácil. Este sistema se basa en una serie de pasos que principalmente es introducir el agua que está contaminada por hidrocarburos y aceites, y esta llega a una especie de separador que es más bien un contenedor. El funcionamiento que tiene es mediante fuerza de gravedad, donde el hidrocarburo al ser más pesado se deposita en el fondo del contenedor, formando una especie de lodo o sustancia bastante pesada, por lo que el agua sube por sí sola. Posteriormente, el agua que se separó de los hidrocarburos pasa por un filtro coalescente, donde gotas de aceites y otros residuos comienzan a acumularse en este filtro, formando gotas aún más grandes que terminan siendo desprendidas del agua.
Y finalmente el agua llega a otro contenedor donde esta puede ser probada para comprobar su potabilidad o su calidad. Y bueno, aunque en una situación como la que presenta el río de San Juan, estas requerirían una gran cantidad de sistemas de separadores de hidrocarburos, o en su o debido a su escala puede utilizar un sistema aún más grande donde pueda consumir un volumen de agua más grande.